Muy buenas noches, bienvenidos a este programa desde la otra acera. Nuevamente aquí con ustedes para informarlos sobre diferentes situaciones que se dan tanto en Costa Rica como en el resto de Latinoamérica en este caso. Para este programa tenemos hoy el tema de la crisis política en Latinoamérica, un tema muy importante en donde nos van a acompañar los siguientes invitados. Santos Cano, él es periodista de Panamá. Byron Hernán, él es filósofo de Colombia. Y Alejandra Quintanilla, que ella es economista de El Salvador. Entonces esperamos hoy que esta producción les permita crecer más, conocer más de la realidad que tenemos en el mundo y comparar esas situaciones que se dan, ¿verdad? Porque a veces es increíble ver lo que pasa, cómo se repite en diferentes partes del mundo y en este caso de América Latina. Y pues aquí con nosotros también Sofía, que nos acompaña en el programa. Buenas noches, doña Saray, y a la gente que nos acompaña. Efectivamente, pues el tema de esta noche tiene todo que ver con nosotros, porque uno empieza a escuchar esos barullos en Latinoamérica que hay, y escucha que hay malestar social, más pobreza, más desigualdad, más desempleo, más deuda. En Colombia, gente en contra de una reforma fiscal, tributaria, y uno dice, ah, caray, esto me suena conocido. Así que algo podemos aprender de lo que sucede en nuestros países vecinos. Escuchemos la editorial de la APSE que preparó para ustedes. América Latina ha sido la región más golpeada del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo calcula que 26 millones de empleos se perdieron por la pandemia en toda Latinoamérica. El pueblo latinoamericano sufre en carne propia las injusticias y desigualdades que han implementado los sistemas económicos neoliberales desde hace décadas. Altísimos niveles de informalidad y una seguridad social débil son problemas que se arrastran por años. Nada de esto es casual. Si sucede en un solo país de la región, son problemas estructurales que las élites han mantenido para asegurarse jugosos beneficios políticos y económicos. Un estudio reciente publicado por la CEPAL afirma que durante la pandemia se ha producido una transferencia de recursos de las clases medias y bajas hacia las clases más altas de la sociedad. Los ingresos se han concentrado en las manos de los súper ricos. Mientras que los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. 30 millones de personas cayeron en la pobreza y casi 16 millones cayeron en pobreza extrema, solo en el año de la pandemia. El mismo estudio de la CEPAL asegura que el acceso de las élites económicas al poder político en América Latina ha hecho que el manejo de la pandemia haya quedado relegado a intereses de los súper ricos, descuidando la salud y economía del resto de la población. Por ejemplo, América Latina ha sido la región del mundo que menos recursos fiscales ha destinado a la atención de la pandemia. La región ha registrado el 28% de las muertes por COVID-19 de todo el mundo, aunque solo representa el 8% de la población mundial. El incremento en la desigualdad y la aprobación de leyes que no tocan a los ricos han provocado estallidos sociales de menor o mayor magnitud, casi en todos los países latinoamericanos. Los casos de Chile, Colombia y Ecuador son particularmente fuertes. Costa Rica no ha escapado de esta problemática. Las facturas para atender la pandemia las han pagado el pueblo, mientras el gobierno de Costa Rica insiste en más impuestos a los salarios y a las clases más bajas, sin tocar ni un pelo a las élites económicas. La crisis era una oportunidad para cambiar las cosas, para lograr sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, las élites se encargaron de cambiar esa oportunidad en una pesadilla, traicionando al pueblo y abriendo el camino para gobiernos autoritarios y asesinos. Bueno, y después de escuchar la editorial que la APSE preparó para el tema de esta noche, que es crisis política y social en América Latina, vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre la crisis política y social que se vive en América Latina y con la cual compartimos bastante de esos pesares como el desempleo, la desigualdad y otras cosas. Nos acompañan 3 personas de diferentes partes de Latinoamérica, Panamá, Colombia y El Salvador, para contarnos sus experiencias y perspectivas desde estos países vecinos. Escuchemos cómo han vivido la pandemia y cuál es su lectura de los grupos de poder y pulsos en estos países. La pandemia agudizó los conflictos en Latinoamérica, evidenciando economías débiles, sociedades desiguales y gobiernos autoritarios. En esta cápsula, hemos decidido darle micrófono a las personas que viven estas realidades de cerca. En Panamá, por ejemplo, el mayor debate se centra en el aumento escandaloso de la deuda. Bueno, en Panamá han habido, por supuesto, que muchas consecuencias. Yo creo que la consecuencia que más la gente ha criticado es la deuda que Panamá está adquiriendo por el tema de las vacunas, por el tema de la ayuda social que ha tenido que dar el gobierno. Nos hemos endeudado en solo 2 años de gobierno en casi $6.000 millones, que para nosotros es un escándalo por ser un país tan pequeño. Y en donde las élites económicas se han aprovechado de la situación panameña. Por darte un ejemplo, muchos empresarios sí se han aprovechado de la pandemia para suspender contratos, suspenden contratos y después terminan cancelando los contratos. Muchas empresas también se han sometido a alivios financieros con los bancos cuando en verdad no lo necesitaban. También nos acompaña un colega desde Colombia, en donde han salido a la calle para oponerse a una nueva reforma tributaria. El gobierno nacional hace poco presentó una reforma tributaria. En este caso era ya su tercera reforma tributaria en 3 años. De esas 3 reformas que ha presentado, digamos, una se le cayó porque la Corte Constitucional del país se la tumbó. Y una la hizo en 2019 y en buena cuenta produjo mayor déficit que lo que tenía el país. Entonces, con esa situación de presentar una reforma en medio de la pandemia de este 2021, los sectores sociales, las organizaciones y el Comité Nacional de Paro convocaron a una movilización el 28 de mayo con miras a hacer un paro nacional. Inicialmente se había convocado por 24 horas, es decir, por un día, y las autoridades básicamente quisieron impedir el derecho fundamental a la movilización porque en Colombia estábamos atravesando el tercer pico de la pandemia. Es una situación muy compleja y sin embargo muchos nos mantuvimos en que había que salir porque era la única manera de derrotar la nueva reforma tributaria del gobierno que nos iba a imponer más impuestos, aumentar el IVA, que es un impuesto regresivo que se le cobra, digamos, a todos por igual, sin importar si es pobre, rico, en fin, para adquirir productos o servicios, y aumentarlo en cosas que generan un mayor aumento en los costos de vida, por ejemplo, en la gasolina e incluso en algunos bienes básicos de la canasta familiar. Eso produjo una gran indignación de la gente. Otro caso reciente es el ocurrido en El Salvador, con respecto a la destitución de figuras judiciales desde la Asamblea Legislativa, tomada por el oficialismo del presidente Bukele, transmitiendo señales de aparente autoritarismo. Una moción que hace el Pleno Legislativo para meter a la agenda temas que no han pasado por comisiones, que, o sea, antes, aquí en El Salvador, antes de que haya una ley, necesitamos pasarla por una comisión y luego de que la comisión de su visto bueno, pasa al Pleno Legislativo. Aquí se pasaron de un solo al Pleno Legislativo debido a que se votó para que se agregaran a la agenda y así. Y eventualmente se vota por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Una Sala de lo Constitucional que durante toda la pandemia
fue el Poder Judicial el que le ponía cierto alto o cierto contrapeso a las medidas que se tiraban desde presidencia y le decían así como no, esto no lo puede hacer porque es inconstitucional. Entonces, estas salen, los magistrados, debe notarse que también no solo se dio así como un dictamen de se van, sino que hubo una colaboración de la policía, quienes llegaron al Poder Judicial para evitar que las juezas y los jueces destituidos entraran al Poder Judicial, y días después vemos la renuncia de todo este grupo de personas. Lo mismo con el fiscal general de la República, con la excusa de que una sala de lo constitucional y un fiscal corrupto como estaban antes no iban a poder ayudar a combatir la corrupción. Queda la pregunta si un poder que tiene al presidente, a todos los diputados y ahora también a los jueces, efectivamente va a poder combatir la corrupción o va a ayudarlo en cambio a ocultar posibles casos de corrupción. Al oír estas voces nos damos cuenta de que tenemos mucho en común con el resto de Latinoamérica: deudas descontroladas, déficit, desempleo, pobreza y élites económicas egoístas. Así, las experiencias de nuestros vecinos nos pueden enseñar lecciones. Escuchémoslas. Bueno, y agradecemos a Byron, Santos y Alejandra por habernos dado estas vivencias y estas perspectivas desde sus países en Latinoamérica. Hay varias cosillas que uno escucha y le suenan como parecidas, ¿no? Pero bueno, además hemos preparado también la siguiente mini cápsula con información de 2 informes, uno de la CEPAL y otro de Oxfam, en donde advierten a los diferentes países del mundo y América Latina en general que esta pandemia más bien ha profundizado la desigualdad y ha favorecido a las élites. Escuchemos sobre qué tratan estos informes y advertencias, en donde, por cierto, citan a Costa Rica. La pandemia ha empeorado la crisis social de Latinoamérica al recrudecer aún más las contradicciones y enfrentamientos. El hambre y la desigualdad han aumentado en medio de unas élites locales tremendamente egoístas que más bien ven la coyuntura como una oportunidad para aumentar sus ganancias y fortalecer su poder. No es de extrañar que esto haya ocasionado fuertes estallidos de protesta en países como Colombia, Ecuador e incluso Chile, muchos de ellos ya desde antes conflictuados. La edición especial número 132 de la CEPAL publicó un artículo en donde se demuestra que durante la pandemia están aumentando las transferencias de los ingresos hacia las clases más altas. En total, la riqueza de los 73 latinoamericanos más ricos aumentó en $48.200. Así, mientras las personas trabajadoras pierden sus empleos y las microempresas y pequeñas empresas quiebran, las grandes corporaciones y los ricos muy ricos están aumentando sus ingresos. Y ojo, porque este análisis también incluye a Costa Rica. Este mismo informe advierte que las principales propuestas y medidas impulsadas por las élites acá en el país han sido exenciones tributarias, reestructuración del sector de empleo público y reducción de las contribuciones a la seguridad social. Es decir, en nuestro país, las exigencias de las élites han marcado la agenda tanto del gobierno como de la Asamblea Legislativa, mientras los sectores populares y las clases medias más bien se empobrecen. También la Oxfam advierte a los países que la crisis de desigualdad desencadenada por la pandemia del COVID-19 es consecuencia de un modelo económico que ha permitido que algunas de las mayores empresas del mundo distribuyan entre sus accionistas dividendos por valor de miles de millones de dólares, beneficiando con ingresos extraordinarios a una pequeña élite formada por las personas más ricas. Mientras, a la vez, este modelo le carga el peso de los impactos de la pandemia a las personas trabajadoras y a las mujeres, sin ofrecerles la necesaria protección económica o social que requieren. La pandemia debería ser una oportunidad que permita repensar el modelo de desarrollo, pero las élites de Costa Rica y de otras partes del mundo quieren aprovecharse de esta crisis para aumentar su poder, mientras las mayorías se empobrecen. La cosa es que los pueblos están despertando. Es hora de una economía más sensata y más solidaria. Bueno, escuchábamos estas advertencias que hace la CEPAL y Oxfam
a Latinoamérica y a Costa Rica, citada en el informe de la CEPAL, en donde parece que somos uno de los países en donde las élites han dicho qué hacer básicamente en la pandemia. Creo, doña Saraya, al escuchar estas experiencias de diferentes países, sumado a los informes, que tenemos mucho que aprender en Costa Rica de lo que está ocurriendo, ¿no? Algunas cosillas me suenan como parecidas, deuda, déficit. Exactamente, Sofía. Uno pues cree que no está pasando nada, o sea, que lo que vimos es solo nosotros, y no es así. Eso significa que, bueno, ese poder neoliberal, ¿verdad?, que está caminando por todo el mundo y afecta más a América Latina, somos latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, es ponerle atención a esa situación, ser un poco más crédulos, no tan incrédulos, ¿verdad? Cuando nosotros y los diferentes medios que hacen esto que estamos haciendo nosotros nos informan de lo que está pasando en el país. Entonces, pues, estar atentos a esto, ¿verdad? Nos está dañando, veamos usted la situación con empleo público, con los diferentes proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, todas esas son medidas que se están tomando y van en esta línea, y lo vemos que se repite en los diferentes países de América Latina. Así es. Bueno, y de hecho llamaba la atención que en el caso de Colombia querían aumentarles el IVA, y fue gran parte del malestar de la gente, ¿no? Exactamente. Ya pasamos por ese, ¿verdad? Sí. Como que ya pasamos por eso, Sí. nos fue muy mal. Bueno, vea ustedes todo lo que han tenido que hacer ellos en Así es. con respecto a ese tema. Así es. Hay un recetario neoliberal en Latinoamérica y la gente ya no lo está soportando. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa de esta noche. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre la crisis política y social que vive Latinoamérica, en gran parte porque la pandemia la profundizó, pero también en gran parte arrastrada de muchos años antes, en donde no se han resuelto problemas como el desempleo, la desigualdad, los déficits y otros. Y precisamente para cerrar esta noche, pues vamos a profundizar con la persona especialista que hoy nos acompaña sobre estos paralelismos que podrían hacerse entre lo que hemos vivido en Costa Rica durante los últimos años y lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Porque de repente uno puede encontrar algunas similitudes generales. Entonces, intentemos hacer un análisis de qué está ocurriendo en la región en paralelismo con Costa Rica. Escuchemos. A medida general, creo que lo que podemos encontrar es lo que se podría llamar como una historia en transición. Lo que hemos visto es que los acuerdos políticos, económicos y sociales, por lo menos de los últimos 30 años, se están poniendo en tela de duda en los últimos 3, 4 o 5 años, dependiendo del país donde volvamos a ver la mirada. ¿Qué implica esto? Implica entender que hay una serie de desafecciones precisamente con esos acuerdos políticos, sociales y económicos, es decir, han tenido consecuencias y dentro de esas consecuencias mucha de la población ha dicho ya no los queremos más. ¿Como cuáles? Bueno, se ha primado mucho la estabilidad monetaria y fiscal de los países por encima del gasto y la inversión social en estos países. Es algo que también Costa Rica comparte. En este sentido, lo que hemos visto y lo que la pandemia, especialmente del COVID-19, ha traído a la palestra es que estas reglas de estabilidad monetaria y fiscal deben de flexibilizarse en el mejor, o mejor dicho, en el mínimo de los casos, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, precisamente porque si vemos la atención y la respuesta a la pandemia de los países latinoamericanos en general, tenemos unos que han gastado bastante, como el caso de Brasil, que gastó casi un 8% del PIB en atender la pandemia, pero lo ha hecho pues no de la mejor forma. Mientras tenemos otros como Ecuador que ni siquiera ha gastado un punto porcentual del PIB en atender la pandemia. Todo ese es el margen que tenemos. Pero ¿qué implica todo esto en el contexto actual y con todo lo que ha estado sucediendo incluso desde antes en América Latina? Implica estados que ya habían venido siendo reducidos, estados que ya habían venido siendo en alguna medida privatizados y estados que habían sido vueltos en función de la regulación de los mercados se han atado de manos en la atención de la pandemia. Lo que vemos en América Latina en específico son las consecuencias de esto. Puede ser que el detonante sea el alza de los precios del metro, como sucedió en Chile, el alza de los precios del gas y el petróleo, como sucedió en Ecuador, como está sucediendo en Colombia, o la privatización de algunas instituciones públicas también, como está sucediendo en Colombia o se ha propuesto también en Costa Rica. Puede ser que el detonante incluso sea, como sucedió recientemente también en Colombia, el 21 de abril del 2019, que dijeron, ¿para qué le vamos a pagar el salario mínimo a la población joven? Paguémosle el 75% del salario mínimo, entre otras propuestas. Lo que hemos visto son una serie de políticas desde la visión más élite, de conformación de sectores de élite de los estados nacionales, que miran en función del estado, de la población y básicamente de todo en función de los mercados. Bueno, ciertamente pueden hacerse análisis regionales en donde parece que compartimos muchos elementos acá en Costa Rica de lo que pasa. En general agradecemos a nuestros invitados e invitadas de esta noche por estos insumos que nos dejan, doña Saray, porque nos dejan varias cositas: Colombia, Panamá, El Salvador, y ahora ese paralelismo de análisis con Costa Rica, ¿no? Y uno encuentra efectivamente similitudes, deudas muy altas, desempleos galopantes, pobreza y unas élites muy egoístas que terminan imponiendo la agenda económica. Sí, donde uno escucha a los compañeros, ¿verdad?, de América Latina, se da cuenta que uno dice, bueno, pero es que esto es lo que pasamos o hemos pasado, ¿verdad?, o en lo que estamos. Como usted decía, mucho egoísmo, porque al final el problema es que incrementa el desempleo, la desigualdad, la pobreza en todos los países, ¿verdad?, de América Latina. Y entonces vemos que el asunto no es nada más que a nosotros nos tocó, es que hay una política global, o sea, la globalización globaliza todo, ¿verdad? Globaliza la desigualdad, globaliza el desempleo y globaliza también la pobreza, y en condiciones de pandemia. Injusto porque no puede ser que en condiciones todavía en donde lo que está de por medio es la vida humana, se aproveche para que no importe, y si puedo ganar más, gano más, ¿verdad? Y en la situación, como decíamos en el editorial, ¿verdad?, que se ha registrado que el 28% de las muertes por COVID de todo el mundo han sido en América Latina, ¿verdad? Sí. Aunque represente solamente el 8% de la población mundial. Son zonas en las que necesitamos más bien más ayuda, más aporte. Otros países de Europa o el norte pues tendrán sus condiciones para poder salir adelante, pero nosotros es un retroceso que va a haber en la sociedad, en la economía, en la educación, en todo, ¿verdad? Porque aparte de eso pues también están tomando en cuenta la situación fiscal de los países. Entonces sí es interesante verlo, y lo más difícil es ver que no hay, como que no se ve salida, ¿verdad? No se ve salida de parte de ellos, siguen con sus medidas y el pueblo, bueno, pues ahí seguimos, ¿verdad? Sí. Hay pueblos que aguantan más, otros no. Vea usted lo que está pasando en Colombia, es gravísimo, ¿verdad?
lo que pasó en Chile también. Cierto, ¿verdad? en Ecuador, antes de la pandemia. Exactamente, entonces, y es lo mismo, o sea, no es algo que surgió con la pandemia, esto viene. La pandemia lo está agravando, ¿verdad? Pero son problemas de los países que, bueno, después surgen todas estas, ¿cómo se llama?, conflictos, y de ahí aún así cuesta que haya respuesta. Sí. ¿Verdad? No les importa la vida humana, no les importa todo el pueblo que está ahí, que necesita trabajo, que necesita mejores condiciones. Es muy difícil. Sí. Pareciera de estas experiencias que de ahí la gente aguanta y aguanta hasta que ya no puede más y estalla. Y por eso es importante que las oligarquías locales y las élites locales comprendan la importancia de ser solidarias, de no ser tan egoístas, porque la paz social depende de la justicia social, ¿verdad? Para sostener un país pacífico se necesita que haya calidad de vida de las mayorías, si no las personas estallan. Así que bueno, si queremos conservar la relativísima paz que tenemos acá, cada vez es más difícil en tanto no exista una economía más sensata, una sociedad más solidaria y unas élites menos egoístas. Por eso siempre proponemos también salidas. Sí, porque uno también siente en el ambiente ese malestar, esa molestia, esa agresividad. Claro. La gente está harta. Exactamente, ¿verdad? Sí. No Se requiere salidas. justicia social. Se requiere justicia social para salir de eso. Y tiene que haber aportes, o sea, las élites tienen que ver el asunto cómo está, ¿verdad? Y al final convivimos. Sí, exacto. Como usted dice, la paz, convivimos. Exacto. No podemos unos y nosotros, pero las condiciones son las que no pueden ser menos para uno y más para otro, porque el nivel económico no tiene por qué determinar eso. Así es. Son tiempos de solidaridad, no para el egoísmo. Hemos llegado al final del programa esta noche, doña Saray, ya se nos acabó el chance, pero realmente muy alegres de acompañarles y esperamos poder verlos la otra semana en otra entrega más en Desde la Otra Acera. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.